que era el sentido, ¿no es cierto?, y alcance que tiene para ustedes, ¿no es cierto?, la cuestión del excedente del consumidor. ¿Ok? Vamos entonces a ese tema, ¿no es cierto? Vamos a compartir pantalla. Bien, es fácil, ¿no es cierto?, verificar, ¿no es cierto?, lo que habíamos dicho antes. ¿Ok? ¿Dónde está el origen de este asunto? Mira, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que habíamos dicho, ¿no es cierto?, en la clase anterior, ¿no es cierto?, que si nosotros teníamos una función de demanda como esta, ¿no es cierto?, y un precio cualquiera como este, ¿no es cierto?, por ejemplo, que determina un P y un Q, ¿no es cierto? Eh, ya sabemos todo lo que tenemos que saber por ahora, sobre la función de demanda, ¿no es cierto? Pero aquí esta cuestión tiene algunos sentidos, ¿no es cierto?, que puede ser un poquito extraño. Eh, Puede ser un poco extraño el sentido, ¿no es cierto?, de que la implicancia no es muy obvia, ¿no es cierto?, y que es muy importante desde el punto de vista de la gestión pública, ¿no es cierto?, y de la economía del bienestar. ¿Ok? Recuerden ustedes, ¿no es cierto?, que esta curva de demanda, ¿no es cierto?, era la disposición a pagar, ¿no es cierto?, de los consumidores respecto de, ¿cómo se llama?, de unidades adicionales del bien. ¿Ok? Lo que nos está diciendo esto, chicos, es que si yo tengo muy pocos bienes, cualquiera que sean estos, ¿no es cierto?, digamos que tengo una cantidad minúscula como un Q1, ¿no es cierto?, la gente está dispuesta a pagar mucho por eso, porque la valoración marginal de un bien que es muy escaso, ¿no es cierto?, es muy alta. ¿Ok? La gente está dispuesta a pagar hasta por acá arriba. ¿Ok? No estamos diciendo nada nuevo, ¿no es cierto? Esto lo venimos diciendo hace un buen rato, ¿no es cierto? Estamos diciendo, mira, sí, que si ustedes, que si yo, van en un viaje por el desierto, ¿no es cierto?, que si yo se les queda en pan el auto, ¿no es cierto?, eh, y después de estar una hora en el desierto, ¿no es cierto?, resulta que no tienen agua, la disposición a pagar por agua, ¿no es cierto?, va a ser muy alta. ¿Ok? Muy alta. Si ustedes, que si yo, no sé, pues, vienen saliendo de clase a las 2 de la tarde, sin haber almorzado, que si yo qué, la disposición a pagar por comida, ¿no es cierto?, va a ser muy alta también. ¿Ok? El punto está, ¿no es cierto?, en que cada uno de estos puntos de la función de demanda refleja lo que les decía recién, una disposición a pagar. ¿Ok? Una disposición a pagar por cantidades, si se quiere, cada vez mayores. ¿Ok? Pero en un mercado, ¿no es cierto?, ocurre, ¿no es cierto?, que hay un precio fijo para los bienes. O lo que es lo mismo, si nosotros comparamos la situación, qué sé yo, de lo que decíamos recién, ¿no es cierto?, qué sé yo, ustedes se quedaron en pan en el desierto, no sé qué sé yo qué, pero de repente ven, qué sé yo, que a unos pocos metros más adelante hay un líder, ¿no es cierto? Pueden comprar agua a 500 pesos, ¿no? 600 pesos, una botella de agua. ¿No es así? No necesitan pagar mucho por eso, basta con que paguen el precio de mercado. ¿Ok? Sí, que si yo, si salen muertos de hambre, ¿no es cierto?, de clase, ¿no es cierto?, en la universidad, ¿no es cierto?, qué sé yo. Bueno, en la universidad en tiempos normales hay un montón de kioscos que te venden comida, ¿no es cierto?, a precios de mercado. No te cobran todo a tu disposición a pagar. ¿Ok? Entonces, esta área que está acá arriba del precio, ¿no es cierto? Vamos a marcarla con algún color. ¿Alguna otra herramienta? Porque me carga esta cuestión. Ya. Eh, a lo mejor eso podría funcionar. A ver, ¿qué es lo que me dice eso? Ya. Bueno, si ustedes tienen, ¿no es cierto? Me sale un plumón, mira. Esta área que está acá, ¿no es cierto?, como decíamos antes, ¿no es cierto?, tiene un sentido bastante importante. ¿Ok? Tiene un sentido bastante importante porque en la práctica, ¿no es cierto?, refleja, si se quiere, una especie de ahorro, ¿no es cierto?, de su disposición a pagar por un bien. ¿Ok? Los cambios en esa área, ¿no es cierto?, son también súper importantes, ¿no es cierto?, justamente por esa razón. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, esta área que está acá, ¿no es cierto?, esta área que está por arriba de los precios de mercado, pero debajo de la curva de demanda tiene un nombre, esto se conoce como el excedente del consumidor. Del consumidor. Y es una medida de evaluación muy importante, ¿no es cierto?, cuando se trata de evaluación social de proyectos, tema en el que ustedes van a estar metidos total y absolutamente en cuanto salgan de la universidad. ¿Por qué pasa esto? Mira, quizás con un par de ejemplos puede servir, ¿no es cierto?, como para ilustrar el punto. Eh, eh, el que me encanta a mí, ¿cachai? Un ejemplo que me encanta a mí.
Cuando mi hija estudiaba, ¿no es cierto? Ella estudió en Santiago, ¿no es cierto? Eh, porque ella es muy capo, es la guagua más bella del mundo, mi hija, claro que ella no tiene mucho de guagua, pero bueno. Eh, la cuestión es que ella qué sé yo, cuando estudiaba en Santiago, ¿no es cierto? Viajaba, como siempre, una vez, un par de veces al año, ¿no es cierto? A Santiago, a Arica, qué sé yo, venía para las vacaciones de invierno, para el verano, qué sé yo, ¿no es cierto? Y en esos periodos aprovechábamos de comprarle ropa, qué sé yo, ¿ok? Por supuesto no iba a salir yo de la manito a comprarle calzones, obviamente que no. Ella salía a comprar, ¿no es cierto? Qué sé yo, y de repente pedía plata, que se iba a comprarse ropa, y qué sé yo. Y un buen día, ¿no es cierto? Llegó, me dijo que había comprado unos zapatos que le encantaron, no sé qué quería comprarse. Ok, listo. Eh, no sé, eso por hace un montón de años atrás. Supongan ustedes que si yo hoy día, no sé, 40 lucas, ¿ok? Le pasé las 40 lucas, ¿no es cierto? Y ella partió el día siguiente, ¿no es cierto? O el fin de semana, algo así, a comprar los zapatos. Bueno, resultó que cuando llegó a comprar los zapatos, ¿no es cierto? Estaban en oferta. La tienda había empezado a liquidar esos zapatos, ¿no es cierto? O las existencias que tenía, ¿no es cierto? Y los zapatos le costaron la mitad. O sea, tenía un descuento del, qué sé yo, del 50%, ponte tú, ¿cachai? En vez de costarle 40 lucas, le costaron 20. Pregunta, ¿qué pasó con las otras 20 lucas? ¿Qué habrían hecho ustedes con las otras 20 lucas? Camila, Montalegre, ¿qué habría hecho tú? Mi hija también se llama Camila, a todo esto. ¿Está ahí o no? No está. Angélica, Naomi, no hay nadie parece. Ya, bueno, no importa. Bueno, a ver, aquí, ¿no es cierto? Cuando he preguntado esto en clase, ¿no es cierto? Las respuestas han sido muy variadas, ¿no es cierto? Hay gente que me dice, mire, ¿qué es lo que habría hecho yo? Bueno, nada, pues, o sea, que si yo, algunas personas me dicen, no, yo habría sido un niño bueno, ¿no es cierto? Y le habría dado el vuelta al papá. Bueno, que tampoco se las creo, pero no importa. Eh, Otras personas me dicen, bueno, algunos ingenuos, ¿no es cierto? Me han dicho, ¿no es cierto? Mire, habría comprado 2 pares de zapatos. Bueno, puede ser. Eh, ¿Qué habrían hecho ustedes? Esa es la pregunta. Bueno, Mira, algunos Pablo, otros, me acuerdo que en los cursos, sobre todo de trabajo social, me habían dicho, yo no, yo habría guardado la plata, se la habría quedado. Bueno, mi hija, ¿no es cierto?, se la farreó. Ese fin de semana, ¿no es cierto?, que si yo invité a unas amigas, ¿no es cierto?, comieron pizza, se tomaron unas chelas, quedaron ebrias en fin, da lo mismo, ¿no es cierto? No pienso contar detalles escabrosos, ¿no es cierto? Pero lo concreto, ¿no es cierto?, es que se la farreó, las 20 lucas de diferencia. Eh, ¿Qué pasó ahí? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, lo que ocurrió ahí, ¿cachai? Es que el hecho de que las personas no tengan que pagar toda su valoración por un bien, ¿no es cierto?, Eh, da origen, ¿no es cierto?, a un excedente de satisfacción, que te sobre plata, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que la gente, ¿no es cierto?, puede comprar más del bien, puede, que si yo comprar otros bienes, ¿no es cierto?, o guardarla, ¿no es cierto?, para más adelante, lo que sea, ¿no es cierto? Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Eso significa, ¿no es cierto?, que ¿cómo se llama? Que ese excedente se manifiesta, ¿no es cierto? No se o más bien al revés, no se manifiesta de una manera predecible, ¿ok? Pero está claro, ¿no es cierto?, que la gente es más feliz cuando no tiene que pagar toda su valoración marginal por los bienes, ¿ok? De nuevo, este es un ejemplo, es uno de muchos ejemplos. Que si yo, podemos comentar esto, ¿no es cierto?, en un caso un poco más aplicado. Que que de hecho es un ejemplo que lo saco del Sistema Nacional de Inversiones. Si yo pongo electricidad en un pueblito al interior, ustedes saben, ¿no es cierto?, que en la región hay un montón de pueblos, ¿no es cierto?, de pequeños villorres, ¿no es cierto?, que no tienen que no están conectados al sistema interconectado energético. Y por tanto ellos tienen que hacer cosas bien raras, ¿no es cierto?, para poder tener luz, o sea, para tener energía en realidad. No es solamente para la luz que se usa la energía eléctrica, ¿cierto? Y muchos pueblos, ¿no es cierto?,
ponte tú, ellos hacen andar un generador eléctrico en la noche, ¿no es cierto? Con eso tienen iluminación en las calles, qué sé yo, ¿no es cierto? Tienen iluminación en las casas, ¿no es cierto? Qué sé yo, ven algo de tele, cargan baterías en cantidades navegables, ¿no es cierto? Qué sé yo, para poder tener, qué sé yo, radio y otras cosas más durante el día. Eh, y ya, eso sería, ¿ok? Y entre todos pagan, ¿no es cierto?, la cuenta del generador, digamos, del grupo electrógeno, ¿no es cierto?, que no es barato, o sea, pues, esa cuestión que gastan mucho petróleo, ¿no es cierto?, son caros de mantener, que si yo anda que tengan una pana, ¿no es cierto?, que si yo, eso es bien caro, ¿ok? Bueno, pero igual ellos tienen un montón de otros problemas, a pesar de eso, ¿no es cierto?, decir, por ejemplo, que si yo, ellos no tienen refrigeración, claro, porque no podía hacer funcionar un refrigerador con batería, ¿no es cierto?, y si lo hacía funcionar un par de horas al día, ¿no es cierto?, la alimentación, lo que tenga guardado adentro, ¿no es cierto?, no, ¿te das cuenta? Calefacción eléctrica ni por broma, ¿no es cierto? No tener refrigeración significa un montón de otras cosas más, que si yo, ellos son raras las veces que consumen helado, que si yo, la mantención de frutas y hortalizas, ¿no es cierto?, se les hace bien complicado, y eso significa que tienen que estar viajando a cada rato para comprar ese tipo de productos, etcétera, 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 ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa, ¿no es cierto?, Profe, si yo los conecto a la energía eléctrica del sistema interconectado? Bueno, pasan muchas cosas, ¿no es cierto? Pasan muchas cosas. De hecho, ¿no es cierto?, todos los ejemplos que les acabo de dar, ¿no es cierto?, se hacen, ocurren cosas muy diferentes. Para empezar, lo primero que ocurre, ¿no es cierto?, es que la energía eléctrica se les hace mucho más barata. ¿No es así? Claro, porque no tienen que estar manteniendo un generador, ¿no es cierto?, que consume petróleo, que si yo quiero, ¿no es cierto? Entonces ellos pueden acceder a energía eléctrica para empezar más barato, pero para seguir continua y estable. Bueno, se supone. Y eso significa, ¿no es cierto?, que ellos pueden tener, ¿no es cierto?, que si yo pueden instalar, que si yo, calefacción eléctrica, pueden instalar refrigeradores, pueden planchar, pueden hacer un montón de cosas, ¿no es cierto?, que es muy difícil hacer con bancos de batería o con un grupo electrónico. ¿Ok? Pueden tener televisores más sofisticados, pueden tener, qué sé yo, internet, ¿no es cierto?, pueden cargar los celulares, que sé yo, pueden hacer un montón de cosas de ese tipo. ¿Ok? Eh, pero también pueden no seguir viajando tan seguido, por ejemplo, a centros de compras para comprar, qué sé yo, productos perecibles, como mantequilla, leche, qué sé yo, frutas, verduras y ese tipo de cosas. ¿Ok? Pasan muchas cosas. profe, profe, ¿me escucha? Eh, como les digo, ¿no es cierto?, pueden ocurrir muchas cosas. No podemos predecir, ¿no es cierto?, qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto?, por el hecho de que la gente, ¿no es cierto?, pueda acceder a electricidad más barata. ¿Ok? Puede que eso signifique, ¿no es cierto?, de que si yo que se instale una, no sé, se instale un cine. Y no los escucho. Ahora los escucho. Estaba apagado el micrófono en mi computador, no sé por qué. Eh, Profe, ¿ahora sí me escucha? y ahora, Ah, no, que quería decirle si podía silenciar a una compañera que tenía el micrófono abierto y no lo podíamos escuchar bien, a usted se escuchaba con ruido, por eso. ya, la Kristen. Sí. Ya. No, yo no la escuchaba, así que, bueno, ya estoy medio acostumbrado a hablar solo, así que, ¿qué quieren que les diga? No, de hecho, al ejemplo que usted dijo, igual otra compañera le estaba respondiendo y usted no le escuchó. No, no la escuché. Ya, qué bueno, me alegra que haya sido ese el problema y no que hubiera estado hablando solo como siempre. Oye, bien, a ver, no sé si queda clara la idea, ¿ok? Este excedente del consumidor, ¿no es cierto? Como les digo, es bienestar social. ¿Te das cuenta? Lo más importante de este asunto, ¿no es cierto?, es que los cambios en el excedente, ¿no es cierto?, son una medida, ¿no es cierto?, que no puede medirse, que no se internaliza a través de los precios de mercado. En general, los cambios en el excedente del consumidor no son capturables, ¿no es cierto?, no se capturan en el mercado. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, eso es lo que mira, una de las cosas principales que mira la evaluación social del proyecto, los cambios en el excedente del consumidor. De nuevo, vamos a ejemplificar. ¿Se acuerdan del ejemplo que estábamos dando sobre la electrificación en una ciudad pequeña, ¿no es cierto? Bueno, eso mismo, ¿no es cierto? Podemos decir, mira, ¿qué es lo que pasa? ¿No es cierto? Supongamos que este es el precio, ¿no es cierto?, que tenemos acá, ¿no es cierto?, qué sé yo, bueno, dejémoslo como está el mono, ¿no es cierto?
Supongamos que este es el precio que enfrentan los pobladores de alguna ciudad acá perdida, ¿no es cierto? Por usar, qué sé yo, electricidad, ¿no es cierto?, con un grupo generador. ¿Qué es lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, si nosotros conectamos al sistema interconectado central del norte, ¿no es cierto?, el pueblito? Bueno, el precio de la energía eléctrica va a disminuir mucho, por ejemplo, hasta acá. Y si hacemos continuo, por supuesto. ¿Ok? ¿Qué es lo que me pasa acá? ¿Cómo evalúa, ¿no es cierto?, que si yo, son los beneficios que obtiene el tipo que vende energía eléctrica? Pensémoslo desde el punto de vista privado, ¿ok? Desde el punto de vista privado, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que va a ver el tipo, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, que instala la energía eléctrica, que hace la conexión, y que si yo quiero, ¿no es cierto?, que les vende energía eléctrica a los muchachos. Bueno, si este es el precio, ¿no es cierto?, de mercado, ¿no es cierto?, y va a vender esta cantidad, ¿no es cierto?, de energía eléctrica, ¿no es cierto?, digamos, esta cantidad de mercado, ¿no es cierto?, bueno, aquí tenemos claro, ¿no es cierto?, cuánto es lo que va a vender, digamos, ¿cómo se llama?, el tipo que les vende energía eléctrica. Él va a vender, ¿no es cierto?, P por cupo, o sea, el precio multiplicado por la cantidad, que es toda esta franja que está acá. ¿Se dan cuenta? Eso, ¿no es cierto?, le vamos a poner un nombre, ¿no es cierto? Esto es el valor privado. Esto es el valor privado del servicio, digamos. El valor privado. ¿Ok? Significa que esa es la cantidad de plata, ¿no es cierto?, que recibe, ¿no es cierto?, el tipo que instala la luz eléctrica en el pueblito. Reitero, esto es el precio por la cantidad, ¿no es cierto?, que vende. ¿Ok? Tan sencillo como eso. ¿Ese es el valor total de la cosa, ¿no es cierto? Bueno, la respuesta es no, ¿no es cierto? O sea, pues, bueno, aquí pasan varias cosas. Lo primero, ¿no es cierto?, es que aquí, ¿no es cierto?, aquí tenemos un área rara, ¿no es cierto?, que es esta que está acá. O sea, decíamos, ¿no es cierto?, antes la gente pagaba este precio en costo de operación del generador, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Eh, y por lo tanto, ¿no es cierto?, todo esto que está acá, ¿no es cierto?, fíjate tú que la gente sigue consumiendo esta cantidad de energía eléctrica, digamos. Pero ahora al, no se la paga al tipo del generador, sino que se lo paga a la empresa eléctrica, a un precio mucho más bajo, hasta donde está el rayado rojo solamente. Por lo tanto, ¿no es cierto?, esta es plata que la gente se ahorra. Alguien la pierde, ¿no es cierto?, que es el tipo que les mantiene el generador, que les vende el combustible, que si yo, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Esa gente pierde esa plata, ¿no es cierto?, y esta gente se lo ahorra. ¿Te das cuenta? Deja de pagarlo. ¿Ok? Esta parte que está acá, ¿no es cierto?, por tanto, es una transferencia. Es una transferencia, ¿no es cierto? Es una transferencia. ¿Desde dónde? Bueno, desde las personas que vendían los servicios de energía, ¿no es cierto? Que si yo, como te digo, la gente que les vendía los lubricantes, el combustible, que si yo, la mantención del equipo generador, ¿no es cierto? Se lo queda ahora la gente. A priori, nosotros no podemos decir que eso sea un beneficio, ¿no es cierto?, de ningún tipo, porque es simplemente una transferencia. Alguien que pierde algo, ¿no es cierto?, lo gana otro. Pero pasa algo más. Ocurre, ¿no es cierto?, que aquí aparece un área, ¿no es cierto?, que no la tenía nadie. Esta que está acá. Fíjate que eso corresponde, ¿no es cierto?, a un área, ¿no es cierto?, que es aumento neto, ¿no es cierto?, del excedente del consumidor. Esto es un aumento neto del excedente. ¿Estamos claros? Fíjate que este cambio, ¿no es cierto?, en el excedente del consumidor, ¿no es cierto?, en el Sistema Nacional de Inversiones, en el sistema público nuestro, ¿no es cierto?, se tiene que evaluar, porque esto es parte de la rentabilidad social de un proyecto. Desde el punto de vista privado, eso no significa nada, porque no lo pueden cobrar, evidente, ¿no es cierto? Pero esto es satisfacción de los consumidores. Es plata que se ahorra a la gente, ¿no es cierto?, y les permite consumir más que antes. Esto es valor social, ¿ok? Si quieren pongamos el nombre acá, esto es valor social.
Y eso se mide. Y se mide en dinero. Justamente por lo que decíamos antes, que hemos recalcado en varias oportunidades, porque nosotros no sabemos qué es lo que va a hacer la gente con la plata que se ahorra. En el caso de mi hija, ¿no es cierto?, que le costaron los zapatos más baratos, ¿no es cierto?, se transformó en pizzas y chelas. ¿Ok? Algunos de ustedes, ¿no es cierto?, se convertirá, ¿no es cierto?, que si en una cuenta de ahorro, ¿no es cierto?, en otro, ¿no es cierto?, se convertirá en yogures y libros, y en otro se convertirá en droga. ¿Y qué? Nos da lo mismo. Lo que importa es que este excedente existe. ¿Se dan cuenta? Y la única manera que tenemos de calcularlo, ¿no es cierto?, es en plata, en dinero. De hecho, este esquema, ¿no es cierto?, que les acabo de comentar, ¿no es cierto?, es un esquema simplificado, por supuesto, del Sistema Nacional, sacado del Sistema Nacional de Inversiones, ¿no es cierto?, de los proyectos de electrificación rural. Es exactamente esto. ¿Estamos claritos? Es exactamente esto. Cuidado con los cambios del excedente del consumidor. Como les digo, estos excedentes del consumidor, ¿no es cierto?, los cambios del excedente del consumidor son un elemento diferenciador entre la evaluación privada de proyectos y la evaluación social de proyectos. Hay muchas actividades que los privados no hacen, ¿no es cierto?, simplemente porque no les pueden traer, no les pueden generar los retornos suficientes para financiar la inversión. ¿Ok? Pero hay que hacerlas igual, ¿no es cierto?, porque generan excedentes del consumidor, ¿no es cierto?, que desde el punto de vista social son valorables. ¿Estamos claros? ¿Está claro el punto, muchachos? Profe, disculpe, ¿podría explicar de nuevo el punto lo que rayó con amarillo? Que no me quedó muy clara esa parte. Ya, ahí está. Aquí está por escrito. ¿Ok? Lo que está con amarillo, ¿no es cierto?, es aumento neto del excedente. Esta área, ¿por qué digo que es eso? Porque ocurre que esta área, ¿no es cierto?, antes simplemente no existía. Cuando estábamos en la situación sin proyecto, digamos, sin electrificación, ¿no es cierto?, la gente consumía hasta acá, hasta ahí, nada más. Porque era caro, ¿te das cuenta? Cuando, ¿no es cierto?, aparece el proyecto, digamos, cuando hay disponibilidad de energía eléctrica barata, ¿no es cierto?, entonces la gente consume hasta acá, aumenta el consumo, ¿no es cierto?, de energía eléctrica hasta este otro punto. Porque se hizo barata, se hizo accesible para las personas. Significa que hay toda esta distancia, ¿no es cierto?, esta distancia que está acá, ¿no es cierto?, que es aumento del consumo, aumento de la disponibilidad del bien. ¿Te das cuenta? El bien se hace más barato, ¿no es cierto?, y por lo tanto la gente aumenta el consumo neto. ¿Te das cuenta? Desde el punto de vista privado, ¿no es cierto?, ¿cuál es el valor de ese aumento del consumo? Bueno, este pedacito que está acá no, este pedazo que está acá. ¿Ok? Lo estoy marcando con lápiz negro. ¿Ok? Este pedacito que está acá, ¿no es cierto?, porque ese es el precio, este que está acá, ¿no es cierto?, el precio el que vende el producto, ¿no es cierto?, y este es el cambio en el consumo. Por lo tanto, el valor de ese aumento del consumo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista privado, es simplemente esta área que está acá, ¿no es cierto?, rayada en negro con rojo, que quedó la sala. La vamos a dibujar un poquito más clara. Todo eso que está ahí. Eso es desde el punto de vista privado. ¿Te das cuenta? ¿Es ese todo el valor de ese aumento de la producción? La respuesta es no. ¿No es cierto? Porque existe este otro triangulito, ¿no es cierto?, como les digo, que es aumento del excedente. Está más barata ahora la electricidad, la gente puede consumir más. La gente que antes pagaba mucho, ¿no es cierto?, por la electricidad, ahora no tiene que pagar tanto. Es mucho más bajo el precio. ¿Te das cuenta? Es lo mismo que en el caso de mi hija, que llegó con 40 lucas justo disponibles para comprar sus zapatos, ¿no es cierto?, y le cobraron 20 nomás. Este triangulito amarillo, ¿no es cierto?, son las otras 20 lucas. Se ahorró las 20 lucas, ¿no es cierto?, y con eso se pamoya. ¿Te queda más claro? Sí, profe, gracias. ¿Preguntas? Profe, el cuadrito verde, ¿qué dice? Disculpe. Aumente del consumidor. No, dice excedente del consumidor. Ah, ya. Me está diciendo que tengo mala letra. Hoy está quedando grabado esto, chiquillas. Y está quedando grabado con el monito y todo. Sí, tranquilidad por ese lado. De nuevo, ¿está claro de nuevo? ¿Más preguntas sobre este punto? Esto sale todo del... Profe, disculpe, ¿podría explicar eso de la transparencia que colocó ¿Transferencia? ahí, por favor? Sí.
Transferencia. Transferencia. Mira, es un tema, ¿no es cierto?, que es un tema como para evaluación de proyectos, ¿no es cierto? No es un tema muy eh, central. No es un tema muy central, pero buena pregunta, ¿ok? Es buena pregunta. En general, ¿no es cierto? Fíjate tú, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dije acá? Dije, mira, fíjate, ¿no es cierto?, que antes de que se hiciera el proyecto, en la situación sin proyecto, ¿no es cierto?, la gente consumía hasta acá. ¿Te das cuenta? Sí, ¿no es cierto? Eso estaba más o menos obvio. Eh, Consumía hasta ese punto, ¿no es cierto? Y por tanto ahora, esta gente que consumía, no sé, pensemos que esto es una cantidad, ¿no es cierto? Estos son, qué sé yo, no sé, 20 kilowatts hora, ¿ok? Esa misma cantidad, ¿no es cierto?, que consumía antes, ¿no es cierto?, a este precio, ahora lo consume a este precio que está acá. Le bajó la cuenta a la luz a esta gente. Esta gente, ¿no es cierto?, este nivel de consumo ahora, ¿no es cierto?, la gente no lo tiene que pagar al precio antiguo. Esto que está acá, ¿no es cierto?, que está rayado con una raya, ¿no es cierto?, con rayas diagonales. Pongámosle otro color, a ver si tengo más colores. No tengo más colores. Bla, bla, bla. Este no lo usaba ya. Esta área que está acá, ¿no es cierto?, es ahorro de costo, ¿no es cierto?, de las personas que consumían antes esta misma cantidad que está aquí. ¿Te das cuenta? La gente ahora ya no paga todo lo que pagaba antes por la misma cantidad de energía. ¿Te das cuenta? En ese sentido, eso es ahorro. ¿Ok? Pero ¿de dónde sale ese ahorro? Bueno, en realidad, ¿no es cierto?, ese ahorro sale, ¿no es cierto?, del hecho que ellos no tienen que pagar más caro el servicio eléctrico. En este caso, ¿no es cierto?, como estamos conversando de un servicio eléctrico, ¿no es cierto?, estamos diciendo, oye, ¿y quién se quedaba con esa plata, con esa diferencial de costos? Bueno, la gente que le vendía el petróleo, qué sé yo, el aceite para el motor, ¿no es cierto?, qué sé yo, el que le vendía los repuestos, la mantención y toda la cosa, ¿no es cierto?, para el grupo electrógeno. No sé, la gente que le cobraba más caro por la venta de helados o qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿ok? Esa gente, ¿no es cierto?, perdió ventas. ¿Te das cuenta? El dueño del generador, ¿no es cierto?, si es la comunidad, ¿no es cierto?, lo va a dejar guardado el generador, ¿no es cierto?, y no va a seguir comprando petróleo, no va a seguir comprando aceite, no va a seguir pagando mantención. El que lo va a lamentar mucho, ¿no es cierto?, la instalación de este sistema, ¿no es cierto?, de la conexión, es el tipo que les vende, ¿no es cierto?, las cosas que son necesarias para tener energía en la situación sin proyecto. Por eso digo, es una transferencia. Son pérdidas para el que vende, ¿no es cierto?, y ganancias para el que compra, porque ya no tienen que gastar toda esa cantidad de plata. ¿En qué se va a gastar esa plata? Sepa moya, ¿ok? Los muchachos, ¿no es cierto?, pagarán una fiesta cototuda, ¿no es cierto?, que se llama la fiesta de cada año, ¿no es cierto?, en el interior va a ser todavía más fiesta, ¿no es cierto?, van a gastar más plata todavía en la fiesta, ¿no es cierto?, van a quedar más borrachos, y en fin, ¿ok? A lo mejor es eso, a lo mejor es cualquier otra cosa, nos da lo mismo, ¿no es cierto? Reitero, el excedente consumidor, ¿no es cierto?, depende de cada persona y qué es lo que haga con ese excedente, ¿ok? Lo que importa este asunto, ¿no es cierto?, es que en este tramo, en particular en este tramo, ¿no es cierto?, hasta este nivel de consumo, el ahorro de las personas, ¿no es cierto?, es una disminución del beneficio de otras personas, que son los vendedores de otros productos. ¿Te das cuenta? Del servicio de mantención y reparación. Eso por una parte, ¿ok? Pero la siguiente pregunta es decir, oye, pero si hay gente que se ahorró esa cuestión, ¿cómo no va a entrar en la valoración, ¿no es cierto? ¿O no? O sea, ¿por qué nosotros no consideramos aumento del beneficio social esa parte si es plata que se la está ahorrando la gente, ¿no? ¿O no se han hecho esa pregunta todavía? ¿No se han hecho esa pregunta todavía? Bien, a ver, les tengo una noticia. Lo que ocurre ahí, chanchitos, ¿no es cierto?, es que efectivamente, ¿no es cierto?, cuando nosotros evaluamos proyectos desde el punto de vista social, ¿no es cierto?, no nos interesa a priori las transferencias no nos interesan, porque eso nos obligaría a valorar el bienestar de distintas personas. ¿Te das cuenta? Es más valioso el bienestar de la gente que usa electricidad, ¿no es cierto?, que vive en la punta del cerro, ¿no es cierto?, que el bienestar del vendedor de petróleo. No sé por qué, a priori.
¿Es mejor que esa plata esté en los bolsillos de la gente que vive en comunidades aisladas o que esté en los bolsillos de una empresa que les vende insumos para la mantención de un generador? A priori no tengo cómo saberlo. ¿Te das cuenta? De hecho, ¿no es cierto? Eso se conoce como el criterio de Caldo. ¿Lo que es? Cuando nosotros evaluamos proyectos desde el punto de vista social, ¿no es cierto? Nos interesa evaluar solamente si que hay beneficios sociales. El problema de cómo se distribuyen es un problema separado del problema de la generación de ingresos. ¿Ok? Es un problema distinto. O sea, ejemplo, en este caso, ¿no es cierto? Uno podría decidir, mira, ¿sabes qué más? En realidad, ¿no es cierto? No me gusta la idea, ¿no es cierto?, de que los habitantes de zonas aisladas se queden con la plata, se queden con el excedente del consumidor, les bajen los precios, ¿no es cierto?, y no les pongan un impuesto, por ejemplo. A lo mejor hay gente que necesita más la plata, ¿no es cierto? Y entonces lo que tú haces, ¿no es cierto?, que además le ponen un impuesto a la energía eléctrica. Y listo, les quitáis el excedente. Pero el problema, ¿no es cierto?, como te digo, es distinto, ¿no es cierto? El problema de la evaluación desde el punto de vista social, ¿no es cierto?, es distinto del problema de la distribución de los efectos que se producen cuando hay evaluación social. ¿Te das cuenta? ¿Estamos chanchos o no? ¿Se entendió ahí la cosa o no? Sí, profe. Si quieres, podemos reforzar el punto en el siguiente sentido. O sea, uno puede decir, oye, pucha, pero ¿cómo? Si la gente que vive en zonas aisladas son pobres, 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 ¿no es cierto? Pero son también bien exóticos. ¿Alguien los obligó a vivir donde viven? ¿Por qué el gobierno de Chile, el gobierno de todos nosotros, ¿no es cierto?, tiene que ir a ponerles electricidad a esta gente que se da el gusto de vivir en la punta del cerro? ¿Por qué tendríamos que hacer nosotros eso? ¿Por qué tendríamos que financiarlo? Lo reitero, ¿no es cierto?, la plata pública, ¿no es cierto?, es plata, ¿no es cierto?, de todos los chilenos. A la plata pública contribuye gente, ¿no es cierto?, que sé yo, que compra el pan, ¿no es cierto?, que sé yo, que compra la comida para el cabro chico, ¿no es cierto?, que sé yo, que toda esa gente contribuye a las platas públicas. ¿Se dan cuenta? Y resulta que esa plata pública la vamos a gastar, ¿no es cierto?, que se en poner electricidad a unos tipos que tienen, que tienen unas creencias extrañas, ¿no es cierto?, que sé yo, que les gusta vivir allá colgando de un cerro. ¿Por qué? A ver, trabajadores ¿Cómo, sociales, profe? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta, profe? Disculpe. que estamos discutiendo el mérito, ¿no es cierto?, de este ahorro de plata, ¿no es cierto?, de la gente, ¿no es cierto?, que vive en una comunidad aislada, ¿ok? Lo que dijimos, ¿no es cierto?, el ejemplo que estamos usando no es más que un ejemplo, y lo que estoy tratando de preguntar, ¿no es cierto?, ahora, es de reforzar esta idea de la transferencia. ¿Por qué no nos importa? ¿Ok? Porque de hecho es discutible. Esta transferencia, ¿no es cierto?, dijimos, ¿no es cierto?, es una transferencia, ¿no es cierto?, que significa que la gente, los beneficiarios de este proyecto de electrificación, ¿no es cierto?, van a tener más plata para ellos. ¿Te das cuenta? Ellos van a hacer lo que quieran con la plata. Lo que quieran con la plata. Significa, ¿no es cierto?, que va a haber un vendedor de petróleo que venda menos petróleo. Va a haber, qué sé yo, alguien que les venda frutas y verduras, ¿no es cierto?, que les va a vender menos frutas y verduras, porque se va a perder menos. Va a haber un montón de gente que les va a vender menos cosas. Y se van a quedar ellos con la diferencia de plata, ¿no es cierto? Eso es bueno. La respuesta es no necesariamente. ¿Ok? Reitero, el problema de transferencia, esto se trata de una transferencia. Esta área que está acá, ¿no es cierto? Esta área que está acá es una transferencia. Y en ese sentido, eh, es una transferencia, ¿no es cierto? Y la transferencia, en cuanto a transferencia, ¿no es cierto? Reitero, ¿no es cierto?, no es sujeto de evaluación a priori. Eso es un tema, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la justicia, con decisiones políticas. ¿Cómo distribuimos? ¿Es justo que redistribuyamos o no? ¿Ok? Ese es un tema que lo vamos a ver un rato más, ¿no es cierto?, que si yo espero que alcancemos. Pero deberíamos. Es una decisión que tiene que ver con criterios de justicia. ¿Ok? ¿Cómo valoramos esta transferencia, esta área que está acá? ¿Ok?
no tiene que ver con la evaluación social. Desde el punto de vista de la evaluación social, ¿no es cierto? Lo único que sabemos, ¿no es cierto?, es que esta área que está acá, ¿no es cierto?, es aumento del bienestar. Y eso sí vale. Eso sí vale. ¿Ok? Eso puede ser tan importante, ¿no es cierto?, que en el caso de este proyecto de electrificación rural, por ejemplo, pueden determinar un subsidio. Como en Chile, ¿no es cierto?, las empresas que venden electricidad son empresas privadas, ¿no es cierto? Bueno, si para la empresa privada no es negocio instalar energía eléctrica en los pueblitos del interior, entonces, ¿no es cierto?, se puede decidir, por ejemplo, en el gobierno regional, en el Ministerio de Energía, ¿no es cierto?, en cualquier parte, se puede decidir asignarle un subsidio a la empresa eléctrica para que ponga electricidad. ¿De cuánto sería ese subsidio? Bueno, equivalente a esta área excedente del consumidor. Hasta eso, digamos. Hasta el excedente del consumidor. ¿Se entiende ahora, muchachos? ¿Sí, chanchitos? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Reitero, esta cuestión es simplemente, ¿no es cierto?, la explicación, ¿no es cierto?, de un concepto que es súper importante para ustedes. Esta idea, ¿no es cierto?, de los cambios del excedente del consumidor, como les digo, es uno de los fundamentos de la evaluación social de proyectos. ¿Por qué existe la evaluación social de proyectos? Entre otras razones, por esta razón. Porque hay ciertos efectos, ¿no es cierto?, de la actividad económica, ¿no es cierto?, que no se transmiten a través de los mercados. Este es uno de esos. ¿Ok? Esto es uno de los fundamentos para la evaluación social de proyectos. Cuando ustedes trabajen, ¿no es cierto?, que si yo trabajen en una institución pública, en una institución privada, lo que sea, ¿no es cierto?, van a tener que justificar por qué, ¿no es cierto?, hay que subsidiar una determinada actividad, y eso se hace a través de, qué sé yo, la justificación de bienes públicos, etcétera, lo que hemos visto antes, ¿no es cierto? Además, por esto, por los cambios en el excedente, ¿no es cierto?, que no captura el mercado. Ya está. ¿Dudas sobre este punto, chicos? ¿Está peludo este tema o no? No, profe, está bien. Al menos a mí me queda súper claro. Ya está. Sigamos. Estoy bien tentado a terminar la idea del equilibrio del consumidor, ¿no es cierto? Eh, pero vamos a ver un último tema, ¿no es cierto?, que me parece que es súper importante. ¿Ok? Que también es muy importante, que tiene que ver justamente, que se deriva directamente de la teoría del consumidor y que también tiene importancia para ustedes, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del trabajo que van a tener que hacer cuando sean más grandes. Mira, vamos a decir en principio, ¿no es cierto?, que vamos a tener en un eje, ¿no es cierto?, ahora vamos a tener una función de demanda, ¿no es cierto?, por ejemplo, como eso. ¿Ok? Digamos que esto es la demanda, ¿no es cierto?, esto que está acá, ¿no es cierto?, es de 1. Digamos la demanda del señor 1 por un determinado bien. ¿Ok? Ahí de nuevo, como siempre, tenemos la cantidad y el precio por acá. Y vamos a decir, ¿no es cierto?, que hay otro señor, ¿no es cierto?, que tiene una demanda 2. Dos personas. La pregunta acá, ¿no es cierto?, es cómo agregamos, ¿no es cierto?, las funciones de demanda, ¿no es cierto?, de los distintos bienes para un mercado, por ejemplo. ¿Estamos? Y aquí aparece un problema, ¿ok? Aquí aparece, ¿no es cierto?, un problema, ¿no es cierto?, porque nosotros tenemos dos tipos, al menos dos tipos de bienes, los que hemos distinguido hasta aquí. Recuerden cuando hablamos de externalidad, rivalidad, exclusión, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Dijimos que los bienes públicos, ¿no es cierto?, en general, ¿no es cierto?, eran bienes que eran no rivales ni excluyentes. O sea, no se podían vender a través de un sistema de precios. La mayoría de los bienes, ¿no es cierto?, o muchos bienes, ¿no es cierto?, por ejemplo, este lápiz, ¿no es cierto?, este tarrito, ¿no es cierto?, que sirve para tomar café. Todas esas cosas, ¿no es cierto?, son bienes, ¿no es cierto?, eh, ¿cómo se llama esto?, son bienes rivales y excluyentes. ¿Ok? Eso se vende en un mercado cualquiera, ¿no es cierto? Y sirve, ¿no es cierto?, y el mercado, ¿no es cierto?, en general asigna el precio correctamente. Entonces, la diferencia está, la pregunta es cómo obtenemos demandas por bienes públicos y demandas por bienes privados. Está claro que hay diferencias. ¿No es así?
Dijimos, los bienes públicos entonces son aquellos bienes, ¿no es cierto?, que no son ni rivales ni excluyentes, de acuerdo a las categorías que vimos al principio del curso, y los bienes privados, ¿no es cierto?, son rivales y excluyentes, ¿no es cierto?, por lo tanto se pueden vender en un mercado cualquiera. ¿Ok? Créanmelo por ahora, ¿no es cierto?, lo vamos a explicar, ¿no es cierto?, simplemente este asunto, ¿no es cierto?, me interesa que quede claro que hay diferencia entre las dos cosas. ¿Ok? Que supongamos, ¿no es cierto?, en primera vuelta, ¿no es cierto?, que estamos hablando de bienes privados cualquiera. ¿Ok? Bienes privados, ¿no es cierto?, que son rivales y excluyentes. ¿Ok? ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, lo que ocurre ahí, ¿no es cierto?, es que si yo tengo un precio cualquiera, ¿no es cierto?, en el mercado, ¿no es cierto?, ¿cuál va a ser la demanda por los bienes privados de esa condición? Bueno, a ese precio, ¿no es cierto?, el señor 1, ¿no es cierto?, va a consumir esa cantidad. Y el señor 2, ¿no es cierto?, a ese precio va a consumir esta otra cantidad. ¿Cuánto se va a consumir en el mercado? Obvio, ¿no es cierto?, se va a consumir Q2, ¿no es cierto?, más Q1. O sea, si yo copio esta distancia para acá, ¿no es cierto?, que si yo, la distancia de Q1, ¿no es cierto?, por ejemplo, que no tengo cómo medirlo aquí en esta cuestión, pero midámoslo al logímetro. Digamos que a ese precio, ¿no es cierto?, entonces, se debería consumir esta distancia más esta otra, por acá, digamos. ¿Ok? Aquí está Q1 más Q2. ¿Ok? Digamos que aquí está Q1 más Q2. Y si el precio es, qué sé yo, el precio por acá arriba, ¿no es cierto? Bueno, va a consumir hasta aquí, hasta acá, ¿no es cierto? Qué sé yo, ¿no es cierto? Está claro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿No es cierto? Con una diferencia. Bueno, si el precio sube de aquí para arriba, ¿no es cierto? Entonces, ¿no es cierto?, el único que va a consumir es el señor 2. ¿No es así? De aquí para acá, ¿no es cierto?, la demanda de mercado, ¿no es cierto?, es algo como eso. ¿No es así? Fíjate que la pillamos, ¿ok? En el caso de un bien privado, ¿no es cierto?, esto, ¿no es cierto?, se transforma, ¿no es cierto?, en una curva como esa. Digamos que están las cantidades para hacerlo más legible el monito. ¿Ok? Esto que está acá, muchachos, es la función de demanda agregada por el bien X. Por el bien X. ¿Ok? La demanda de mercado, ¿no es cierto?, digamos. ¿Estamos claritos? Subrayémosla. Pongámosla, ¿no es cierto?, que sé yo, por ahí. Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que esta curva de demanda tiene esta forma. Eso. Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, en algunos detallitos. La demanda de mercado, ¿no es cierto?, en el caso de bienes privados, la podemos definir, ¿no es cierto?, de esta manera. Podemos decir, mira, este caso, ¿no es cierto?, es una suma, es la suma horizontal de las cantidades demandadas a cada precio. No vamos a hacer las formulaciones específicas de matemática que sigo aquí, porque yo sé que a ustedes les va a salir caspa, ¿no es cierto?, esas cosas. ¿Okay? Yo sé que ustedes son alérgicos a las matemáticas, así que no lo vamos a escribir con matemáticas, ¿no es cierto?, pero eso es. ¿Se dan cuenta, ¿no es cierto?, la suma horizontal de las cantidades demandadas a cada precio. Puta madre. Por ejemplo, hay gente que no sabe que uno puede estar haciendo clases y no tiene la buena costumbre de mandar un mensajito antes de llamar. Ya, bien. Cuidado con esto, chanchitos. Fíjense en un detalle. En el mercado, ¿no es cierto?, cuando ocurre esto, ¿no es cierto?, fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que la utilidad marginal de cada consumidor es la misma. La utilidad marginal por peso gastado. ¿Se dan cuenta? Porque el precio es el mismo para todos, ¿no es cierto? Y por tanto, ¿no es cierto?,
Si la gente, si el consumidor uno compra hasta aquí, ¿no es cierto? Y este otro compra hasta acá, será porque la utilidad marginal por peso gastado, ¿no es cierto?, es igual para todos. Ojo con ese detalle. La utilidad marginal sobre precios, sobre los pesos, es constante, en este caso. Pregunta adicional ahora. ¿Y será igual en el caso de un bien público? La respuesta es no. ¿Saben por qué? Porque ocurre, ¿no es cierto?, que en el caso de los bienes públicos, ¿no es cierto?, aquellos bienes que son no rivales ni excluyentes, ¿no es cierto?, yo no puedo excluir a la gente, ¿no es cierto?, del consumo. Lo que yo sí puedo saber, ¿no es cierto?, es la valoración de las personas de un bien ante la presencia o cantidad de un determinado bien público y nada más. ¿Qué es lo que estoy diciendo con eso? Si yo tengo una plaza, ¿no es cierto?, que si yo va a ir un montón de gente. Cada uno de ellos le asignará la valoración que quiera a la plaza, ¿no es cierto? Va a salir una señora, ¿no es cierto?, en silla de ruedas, ¿no es cierto?, de que si yo que la van a sacar a pasear, va a salir, que si yo, un cabro chico, a jugar la pelota, ¿no es cierto?, va a salir un oh, eh, me dan un segundito. ¿Está bien? Lo que pasa es que, como te digo, hay gente que no cacha que... Ya está. Hay mucha gente que cree que... mucha gente que me escribe. Que grato ser tan popular, oye. Ya, bien, chanchitos. Como les decía, ¿no es cierto?, que si yo va a haber un montón de gente, ¿no es cierto?, cuya valoración por el bien, ¿no es cierto?, sea completamente distinta, ¿no es cierto?, es decir, va a salir un señor, ¿no es cierto?, que se va a pasear el perro, otro va a salir a jugar la pelota, ¿no es cierto?, que si yo qué, van a sacar a pasear un abuelito ciego, que si yo, lo que sea, ¿ok? Fíjate, ¿no es cierto?, que en ese caso, ¿no es cierto?, la cosa cambia, ¿ok? ¿Cómo cambia? Significa, ¿no es cierto?, que si yo tengo esta cantidad de un bien público, ¿no es cierto?, va a haber gente, ¿no es cierto?, que va a valorar ese bien público en esa cantidad, y va a haber otra gente que lo va a valorar por acá arriba. ¿Se dan cuenta? Lo mismo pasa acá. Esta cantidad de bien público, ¿no es cierto?, que si yo ya, que si yo, una plaza, ¿no es cierto?, que si yo cerca, ¿no es cierto?, que si yo, bueno, más plaza, ¿no es cierto?, para que si yo sacar a pasear el abuelito ciego, el abuelito ciego necesita una plaza chiquitita. Más plaza no tiene importancia. Para los que quieren ir a jugar a la pelota a la plaza, sí, pues, tiene importancia tener más plaza. Entonces, en este punto, ¿no es cierto?, que si yo, la valoración la va a tener solamente ese tipo. Está claro, ¿no es cierto?, cómo se valora esto. El valor del bien público a esta cantidad 1, ¿no es cierto?, es la valoración que le da el señor 1 más la que le da el señor 2. O sea, es la suma vertical, ¿no es cierto?, de la valoración a cada cantidad. Si yo sumo esta valoración por acá arriba, ¿no es cierto?, voy a llegar por acá. Acá voy a llegar, ¿no es cierto?, a un punto, ¿no es cierto?, en que da lo mismo, ¿no es cierto?, porque este señor ya no va a consumir más. Hasta aquí estamos cercanos de cero. Y tengo la función de demanda social para bienes públicos. Esta. Vamos a extender un poquito más arriba el eje, ¿no es cierto?, para que se pueda entender bien el monito. Por acá arriba. Bien, fíjate, ¿no es cierto?, entonces ahora que la tenemos. Esta función, ¿no es cierto?, es de esta forma. Ups, me salió feazo. En azul tengo una demanda social por bienes públicos. Y esto, chanchitos, es igual a la suma
vertical de la valoración de las cantidades disponibles. ¿Estamos claros? Muy enredados los monos, chicos. No, está bien. Está bien, fantástico. La gracia de los colores. Profe, ¿no? yo sí me estoy un poco enredada con este monito. ¿Tiene alguna pregunta o está tan enredada que no sabría ni siquiera qué preguntar? Sí, la verdad, un poquito enredadita con el dibujito. En rojo está la demanda privada y en azul está la demanda por bienes sociales. ¿Te tinca esa? No, Neira, mira. Terminemos este rollo, ¿no es cierto? Y lo podemos volver a explicar, ¿no es cierto? Que si yo con algunos ejemplos, que si yo como ustedes quieran, ¿no es cierto? Para tratar de entenderlo bien, ¿ok? Porque tiene derivaciones importantes. Esto, déjame, lo termino ahora y volvemos a explicarlo si es necesario. Bien, de nuevo, esto, ¿no es cierto?, lo podemos mostrar con, qué sé yo, con versiones matemáticas discretas, con versiones matemáticas continuas, con integrales y cachimbas de ese estilo, ¿no es cierto?, que se ve muy elegante, ¿no es cierto?, pero no es más que esto mismo que está acá, ¿ok? Lo que me importa de este punto, ¿no es cierto?, Chanchito, es que cuidado con esto. Fíjate, ¿no es cierto?, que ahora, en el caso de los bienes públicos, ¿no es cierto?, en el caso de los bienes que no son ni rivales ni excluyentes, ¿no es cierto?, este es el caso 2, ¿ok? Aquí agreguemos esto, este es el caso 2, bienes públicos. Es decir, no rivales y o no excluyentes. ¿Estamos? Fíjate que en este caso, ¿no es cierto?, la utilidad marginal de los bienes, ¿no es cierto?, va cambiando de consumidor a consumidor. Fíjate, ¿no es cierto?, que en este caso, esta cantidad, ¿no es cierto?, del bien público, el señor 1, ¿no es cierto?, la valora hasta este precio. Pero el señor 2 la valora más, hasta para acá arriba. La valoración de los bienes públicos no es una constante, ¿no es cierto?, para cada una de las personas. Y eso es obvio, ¿no es así? ¿Estamos claros? Ya, reitero, en el ejemplo de la plaza, ¿no es cierto? Que si yo, va a haber gente, ¿no es cierto?, que si yo, que va a valorar mucho el espacio, el área verde, ¿no es cierto?, que si yo, supongamos los cabros chicos que juegan a la pelota. Ellos felices, ¿no es cierto? Va a tener, no sé, 20 cabros, ¿no es cierto?, jugando a la pelota, ¿no es cierto?, que si yo qué, ¿no es cierto? Y los papás, ¿no es cierto?, que si yo, que están tranquilos porque están jugando en un lugar seguro, cerrado, que si yo qué, ¿no es cierto? Mucha felicidad. ¿Le importará eso a un abuelito cuadrapléjico, ¿no es cierto?, que es ciego? La valoración de la plaza para una persona en esa condición no parece muy relevante, a priori. ¿Será como para tirar cuenta, ¿no es cierto?, para el compadre que quiere sacar a pasear a su perro? Bueno, sí, sí, pero no lo vamos a comparar con los 20 compadres que están jugando a la pelota felices de la vida. Él estará muy contento de sacar a pasear a su perro, ¿no es cierto?, pero no más que eso. Pero todavía, cuando el compadre saca a pasear al perro, van a haber algunos que no les va a gustar mucho. ¿Te das cuenta? Porque los perros, a la gente le tiene algo de confianza, los perros se cagan en el pasto, qué sé yo, no sé cuánto. Entonces, a haber gente que incluso le va a molestar que alguien saque a pasear el perro. Ya, ok. Pero el punto es ese, si ustedes se fijan. Observen dos cosas más. La demanda de mercado, ¿no es cierto?, la que está en rojo, ¿no es cierto?, decide quiénes consumen. Si el precio sube por acá arriba, ¿no es cierto?, si el precio sube de este nivel, ¿no es cierto?, de este nivel que está acá, ¿no es cierto?, aquí consume solo el señor 2, en este tramo. Solo consume el señor 2. El señor 1 se abstiene, queda fuera del mercado. En este otro caso, ¿no es cierto?, en el caso de los bienes sociales, ¿no es cierto?, todo el mundo disfruta de alguna manera del bien. Incluso gente que no valora mucho los bienes. Supongamos iluminación pública en las calles, y aquí sí tenemos el señor 3 que es ciego. ¿Cuánto valora la iluminación de las calles un ciego? Muy poquito, su función de demanda debe estar por ahí, pero fíjate que en el caso del bien público, ¿no es cierto?, si este señor existiera, ¿no es cierto?, igual la asignación de valor, por muy pequeña que sea, ¿no es cierto?, vale
y se incorpora a la función de demanda social de los bienes. ¿Estamos claros? De hecho, esto produce un efecto muy importante, ¿no es cierto?, que los ciúticos, ¿no es cierto?, le llaman impacto. Los bienes públicos, ¿no es cierto?, suelen depender mucho, ¿no es cierto?, de la cantidad de la población, de la cantidad de gente, ¿no es cierto?, que atienden. Suelen depender mucho de la cantidad de gente que atienden. No de la intensidad de la valoración, sino de la cantidad. Ejemplo. En Arica, ¿no es cierto?, ha costado unos 15 años. Más todavía, unos 20 años, ha costado que se esté construyendo ahora el embalse Chironta. 20 años de discusiones, qué sé yo, de análisis, de estudios preinversionales, qué sé yo qué, de licitaciones, qué sé yo, 20 años para construir un embalse que cuesta 100 millones de dólares. Para construir un embalse de riego, agua. El Transantiago, ¿no es cierto?, tiene subsidios alrededor de 700 millones de dólares al año. Todos los años se le pasan 7 embalses Girontas al Transantiago. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? La respuesta es muy sencilla y chiquito. Justamente ocurre eso, ¿no es cierto?, por lo que estamos mostrando acá. ¿Ok? Los bienes sociales dependen mucho de la cantidad de gente, y en nuestro Santiago, ¿no es cierto?, transitan 3 millones de personas al día. Los tickets del Transantiago, ¿no es cierto?, es decir, la gente que se mueve todos los días en el Transantiago, suman alrededor de 3 millones de personas. Un embalse en Arica beneficia, en el mejor de los casos, a 220.000 ariqueños al año. No hay dónde comparar, ¿no es cierto? O sea, 10 pesos que les ahorrís, ¿no es cierto?, en tiempo, qué sé yo, en ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, o santiaguinos, ¿no es cierto?, multiplicarlo por 3 millones de santiaguinos al día, significa, ¿no es cierto?, un tremendo beneficio social, un beneficio social gigantesco, de inmediato. Para igualar ese beneficio social, ¿no es cierto?, con proyectos en Arica, por ejemplo, es muy difícil. Tenéis que encontrar proyectos muy beneficiosos, ¿no es cierto?, para que compitan con ese tipo de iniciativas. ¿Se dan cuenta? Conclusiones fuertes, ¿no es cierto? Por eso se le llama impacto en realidad. Entre otras razones porque además, ¿no es cierto?, hay que calificar de alguna manera la intensidad de la demanda. Como les digo, ¿no es cierto?, que si yo, en el caso de bienes públicos, ¿no es cierto?, todo el mundo se beneficia, ¿no es cierto?, incluso cuando se trata de beneficios muy marginales. ¿Ok? Como les decía, incluso el beneficio que obtiene, ¿no es cierto?, que si yo, un ciego cuando se ilumina una calle, eso también cuenta dentro de la valoración social. En la valoración privada, ¿no es cierto?, el ciego, ¿no es cierto?, no estaría dispuesto a pagar nada por la iluminación de una calle. Por tanto, ¿no es cierto?, si fuera un bien privado, ¿no es cierto?, eso probablemente, ¿no es cierto?, no sé, o sea, piensen, por ejemplo, comparen, por ejemplo, los ciegos contratarán cable. Yo creo que no, ¿no es cierto? Un ciego, ¿no es cierto?, ¿cuánto vale la televisión para un ciego? Nada. Se abstiene de comprar. Si esta es la demanda de los ciegos por cable y este es el precio del cable, ¿no es cierto?, estamos en este caso. ¿Se dan cuenta? Temazo de extrema importancia, muchachos. ¿Ok? De nuevo, distinguir entre bienes públicos y bienes privados, ¿no es cierto?, aparece aquí con meridiana relevancia, ¿no es cierto?, absolutamente claro, ¿no es cierto?,
Y además también nos precave de ciertos problemas que tenemos en la evaluación social de proyectos. ¿Ok? Eso, la evaluación social de proyectos nos obliga, ¿no es cierto?, a caracterizar las funciones de demanda, ¿no es cierto?, para este tipo de bienes. A calcular, ¿no es cierto?, o a evidenciar, ¿no es cierto?, a quiénes estamos beneficiando y por qué. Como les digo, las valoraciones marginales, ¿no es cierto?, de cada bien son distintas en el caso de los bienes públicos. ¿Ok? Eso. Ya está. Volvamos a las preguntas. ¿Preguntas? Cristian me ha dicho que no entendí ni palote. ¿Por dónde partimos, Cristian? Profe, se me hace mejor entenderlo cuando da ejemplos. Es que por sí la materia es un poco enredada, pero cuando da ejemplos como que me clarifica más la mente. Pequeño ejemplo, creo que quedaría bien. ¿Te quedó claro el ejemplo de la comparación que hice entre Transantiago, ¿no es cierto?, y los embalses de Arica? Sí, algo anoté, lo tengo anotado en el cuaderno. No necesitas anotarlo en el cuaderno, está grabado. Bueno, ya, pero está bien que lo tengas anotado en el cuaderno, está bien. Eh, eh, a ver, bueno, sería buena idea, ¿no es cierto?, que entendieran bien los monitos. O sea, yo sé que para ustedes, ¿no es cierto?, ustedes son medio alérgicos a los gráficos, a la matemática, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Aquí lo expliqué con puros gráficos. Se supone, ¿no es cierto?, que eso es mucho más sencillo de entender, ¿no es cierto?, que las matemáticas, eh, pero puede ser un poquito más complicado de entender que las palabras. Lo malo es que por palabras, si yo trato de explicar con palabras esto mismo, ¿no es cierto?, mamma mía, me salió un discurso como de 2 horas. Muy complicado, ¿okay? O sea, muy extenso, diría yo, y tampoco creo que sea que contribuya mucho. Mm. Recuerden, ¿no es cierto?, lo que dijimos. Esta que está en azul, ¿no es cierto?, es una demanda por bienes públicos, bienes sociales. Son bienes no rivales ni excluyentes. Y aquí estamos hablando de caminos, de qué sé yo, de plazas, de iluminación de las calles, de qué sé yo, de juzgados, de qué sé yo, de servicios de salud público, ¿no es cierto?, de ese tipo de bienes. ¿Ok? En este otro caso estamos hablando, la línea en rojo, ¿no es cierto?, es la demanda por bienes privados, de bienes comunes y corrientes. Aquí estamos hablando de la demanda por pan, por torta, ¿no es cierto?, porque si yo, por zapatos, por ropa, por ese tipo de cosas. ¿Ok? Son dos bienes que son categóricamente distintos. Los bienes públicos, reitero, ¿no es cierto?, son bienes que son no rivales ni excluyentes, pero que de nuevo, ¿no es cierto?, son bienes que se proveen igual, pero a través de otro sistema de tarificación. ¿Se acuerdan del ejemplo que les conté sobre el camino, ¿no es cierto?, aquí cerca de mi barrio? Es exactamente el caso. Uno no puede proveer de bienes públicos, ¿no es cierto?, a través del mecanismo de precios. ¿Ok? A menos, claro, o sea, no puede proveer, digamos, entre provisión y producción, ¿no es cierto?, hay una diferencia. Está claro que si yo que uno puede proveer de bienes públicos, ¿no es cierto?, contratando empresas privadas para que los provean. Se puede. ¿Ok? El punto, ¿no es cierto?, es que la provisión sigue siendo cierto, ¿no es cierto?, que tiene que ser por la vía pública. ¿Ok? Cuando se trata de bienes no rivales ni excluyentes. ¿Ok? Cuidado con esto, lo que estamos derivando acá en esto, ¿no es cierto?, la línea azul, ¿no es cierto?, en este gráfico, es la demanda social por un bien público. La línea roja es la demanda privada por un bien. ¿Ok? Eso. ¿Dudas, inquietudes, alcances? ¿Todo bien, chanchitos? Sí. ¿No hay dramas, no hay dudas sobre este asunto? Eh, qué bueno que esté todo claro. No les creo ni palote, pero no importa. Eh, me, me, me. Uh, a lo mejor podríamos agregar algunas cosas, indicaciones acá, ¿no es cierto?, que puedan ser importantes. Recuerden que aquí lo que tengo, ¿no es cierto? Ups.
Acá, ¿no es cierto? Este punto de la función de demanda social es P1 más P2, ¿ok? Es valoración social. Suma vertical, ¿ok? O sea, como una cuestión mnemotécnica, ¿no es cierto? La demanda privada es una suma horizontal, la demanda por bienes públicos es una suma vertical, ¿ok? Hacia arriba. Ya, bueno, ya. Este tema me temo, ¿no es cierto?, que no lo van a ver en el libro de Samuelson ni nada que se le parezca. En general, este tipo de temas no se ven con mucha sencillez en los textos que está explicado. Esto no lo van a encontrar en los libros de texto convencionales que tenemos en la red. Y no tiene mucho sentido que yo les pase literatura sobre este asunto porque se van a enredar muchísimo. Esta parte del curso, ¿no es cierto?, por lo tanto, no tiene sustituto de las clases. Esto se ve solo en la clase. ¿Estamos claros? No tienen alternativas para estudiarla. Está aquí. ¿Ya? Bien. Con esto sí vamos a cerrar la teoría del consumidor. Está súper sintetizada, ¿no es cierto? Me parece que es súper importante, ¿no es cierto?, que ustedes tengan claridad sobre la teoría del consumidor. Porque ustedes se van a encontrar, ¿no es cierto?, con gente, ¿no es cierto?, que en la práctica está ejerciendo demandas de todo tipo, ¿no es cierto?, que a lo mejor no va a ser a través de un mercado, ¿no es cierto?, pero sí, en algunos casos sí lo va a hacer, ¿no es cierto?, pero sí es una demanda en la práctica, ¿no es cierto?, y significa, ¿no es cierto?, que estamos hablando de conceptos de demanda del consumidor. ¿Estamos claros? El segundo tema que íbamos a ver, ¿no es cierto?, y esto lo vamos a sintetizar muchísimo, ¿no es cierto?, es la teoría de la empresa, ¿ok?, que es un poco, ¿no es cierto?, que si yo lo que faltaría pues, antes de llegar a teorías sociales. No vamos a ver mucho la teoría de los mercados, lo vamos a dejar por ahora, ¿no es cierto?, por fuera, ¿no es cierto?, simplemente porque no alcanzamos a verlo, ¿no? Pero sí vamos a tener que ver algo sobre la teoría de la empresa, ¿ok?, la teoría de la empresa. La razón fundamental, ¿no es cierto?, para ver este tema aquí, es porque ustedes van a trabajar en organizaciones. Ustedes son profesionales, van a ser profesionales, ¿no es cierto?, y por lo tanto tienen que saber dónde están parados, ¿no es cierto?, cuando se instalan en una empresa, cuando se instalan en un servicio público, ¿no es cierto?, cuando se instalan, ¿no es cierto?, a trabajar por su cuenta, etc. ¿Ok? Esto es insustituible también, ¿no es cierto? Ustedes tienen que entender también, tienen que ser capaces de entender el lado oscuro de la fuerza, que es la teoría de la producción. ¿Ok? En esos términos, ¿no es cierto? Entonces, la idea, ¿no es cierto?, es que ustedes conozcan algunos rudimentos, ¿no es cierto?, de lo que pasa acá, especialmente aquellos puntos que son medios críticos. ¿Ok? Y bueno, eso, ¿no es cierto?, significa que hay que entender algo, ¿no es cierto?, de cómo funcionan las empresas. Pero la teoría de la empresa, ¿no es cierto?, acá la vamos a ver en términos un poquito más amplios. La empresa, ¿no es cierto?, en los libros de texto suele entenderse, ¿no es cierto?, como una cuestión que fabrica bienes, ¿no es cierto?, si los vende en un mercado. ¿Ok? Nosotros vamos a entender esto más bien como la teoría de la organización, la teoría de la organización social. Organización. No vamos a hacer diferencia entre una empresa, ¿no es cierto?, que vende cuchuflí, ¿no es cierto?, o vende ropa, o vende lo que sea, ¿no es cierto?, y una iglesia, y el Hogar de Cristo, o una universidad. Todas son organizaciones, y tienen elementos comunes. ¿Ok? Vamos a tratar de diferenciar, ¿no es cierto?, dónde entra, ¿no es cierto?, dónde está la diferencia, ¿no es cierto?, real, ¿no es cierto?, entre una iglesia, ¿no es cierto?, y una fábrica de cuchuflí. ¿Qué diferencia hay, ¿no es cierto?, conceptual, ¿no es cierto?, si es que lo hubiera, entre el Hogar de Cristo, ¿no es cierto?, y qué sé yo, y un ISAPRE. ¿Ok? Conceptualmente, ¿no es cierto?, no hay diferencias. Lo que hay diferencia, la diferencia entre ellos, ¿no es cierto?, son los modelos de negocio. ¿Estamos claros? Pero en ese sentido, ¿no es cierto?, el sector público también es un negocio, ¿no es cierto?, se quiere en el sentido, ¿no es cierto?, estricto del término organizacional. ¿Ok? La diferencia, de nuevo, está en el modelo de negocio. ¿Ok? Y si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que hay elementos en comunes, ¿no es cierto? Toda organización social, ¿no es cierto?, que está orientada a la provisión, a la producción de un bien o servicio, ¿no es cierto?,
podemos meterlo dentro de la teoría de la empresa. ¿Ok? Y fijar la diferencia, ¿no es cierto?, dónde tiene que estar, ¿no es cierto?, que están los modelos de negocio. ¿Ok? Ok, en ese sentido, ¿no es cierto?, entonces, vamos a intentar también hacer algunas diferencias, ¿no es cierto?, también en algunas cosas, ¿no es cierto?, porque, claro, está claro, ¿no es cierto?, que la demanda, que la acción, ¿no es cierto?, de una empresa cualquiera tiene efectos para distintos lados. Y estas partes las vamos a pasar súper sintetizadas, ¿no es cierto?, porque en realidad, de nuevo, no creo que sean tan importantes para ustedes, ¿no es cierto?, pero las vamos a ver igual, ¿ok? Van a haber otras cosas que son más importantes, ¿no es cierto?, y ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, sí las vamos a enfatizar muchísimo, ¿ok? Bien. La teoría de la empresa, vamos a decir un par de cosas, ¿no es cierto? Lo primero es que la teoría de la empresa ha evolucionado harto con el transcurso de los años, ¿ok? Yo diría que ese cambio conceptual, ¿no es cierto?, de la teoría de la empresa se ha agudizado en los últimos años. Yo diría en los últimos 30, 40 años, ¿no es cierto?, el concepto de empresa ha cambiado muchísimo. 30, 40 años, ¿no es cierto?, no es nada en comparación a la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Y desde que existe el hombre, ¿no es cierto?, lo que ha hecho es organizarse para la producción. Y de nuevo, si hay alguno de ustedes que sea comunista, ¿no es cierto?, los invito a ver, ¿no es cierto?, la familia y la propiedad privada y el Estado, ¿no es cierto?, Federico Engels, ¿no es cierto?, para que vean, ¿no es cierto?, que en realidad en esto no hay mucha discusión, ¿ok? En el fondo, ¿no es cierto?, la historia de la humanidad, ¿no es cierto?, es la historia de la forma en que se organiza para la producción. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, entonces tenemos un ancestro común, ¿no es cierto?, entre el grupo de, qué sé yo, de australopitecos, ¿no es cierto?, y qué sé yo, que se organiza para cazar un mamut, ¿no es cierto?, o de hombres de Cromañón, ¿no es cierto?, que se organizan para, qué sé yo, para una batida de, qué sé yo, para conseguir frutas, ¿no es cierto?, y la General Motors, ¿no es cierto?, o Toyota Motor Company, ¿no es cierto?, y cosas de ese estilo. Son más o menos lo mismo. ¿Ok? Más o menos lo mismo. Básicamente, ¿no es cierto?, lo que ocurre, ¿no es cierto?, desde el principio de los tiempos, ¿no es cierto?, es que los hombres logran algo, ¿no es cierto?, que no logran muchos animales, que es organizarse para la producción. Naturalmente, ¿no es cierto?, nuestros ancestros, nuestros tatarabuelos, ¿no es cierto?, probablemente vivían colgando los árboles, ¿no es cierto?, que si yo, cagados de miedo porque se los podía comer un tigre y cosas de ese estilo. ¿Ok? Probablemente carroñando, ¿no es cierto?, comiendo, qué sé yo, animales muertos y cosas de ese estilo, ¿no es cierto? Y como les digo, ¿no es cierto?, defendiéndose de los depredadores, ¿no es cierto?, colgando de los árboles o metiéndose en cavernas. ¿Ok? La cuestión es que en alguna parte de la historia de la humanidad, ¿no es cierto?, los hombres, estos macacos, ¿no es cierto?, estos Homo sapiens, cuando pasamos del australopiteco, ¿no es cierto?, al Homo sapiens, ¿no es cierto?, es porque en realidad lo que ocurre es que estos monos, ¿no es cierto?, se organizan. Y cuando se organizan, ¿no es cierto?, descubren dos o tres cosas. Cosa uno, en patota pueden hacer cosas, ¿no es cierto?, que cada uno por su cuenta no puede hacer. En patota pueden cazar mamuts, pueden cazar búfalo, pueden cazar lo que sea. ¿Ok? Porque en patota ellos pueden hacer, qué sé yo, pegarle un susto al mamut, despeñarlo de un risco, ¿no es cierto? Y ¡plaf! Tenemos mamut muerto que se puede comer. En patota nos podemos defender mejor. En patota, si tigre ataca a alguno de nosotros, ¿no es cierto?, nosotros, los demás, ¿no es cierto?, lo podemos tirar de la cola, le podemos agarrar a escaso o algo, de modo tal de que en patota podemos defendernos. Cada uno por su cuenta está frito. Fíjense que la clave, ¿no es cierto?, de esta historia, ¿no es cierto?, es que es la organización. La organización. ¿Cómo hacemos, ¿no es cierto?, en patota, ¿no es cierto?, para organizarnos, ¿no es cierto?, para producir ciertos bienes, ¿no es cierto?, que cada uno por su cuenta no anda para nada. ¿Ok? Esa es una derivada muy fuerte. Una segunda derivada muy fuerte, ¿no es cierto?, es que este hecho, ¿no es cierto?, esto que nosotros podemos hacer, ¿no es cierto?, en patota, nos abre la posibilidad de hacer otras cosas más tecnológicas. A ver, mamut muerto no solo contiene carne, también contiene cuero, también contiene, qué sé yo, huesos,
marfil, ¿no es cierto?, qué sé yo, materiales, ¿no es cierto?, que pueden servir para otras cosas. En principio, piel sirve para hacer ropa, para abrigarnos, para hacer una frazada, ¿ok? En segundo lugar, ¿no es cierto?, que si yo estos otros materiales, como el marfil, ese tipo de cosas, nos permite hacer, herramientas. Mira qué buena. Mira lo que descubrimos. Epa, herramientas. Y si yo uso un palo, qué sé yo, o algo, ¿no es cierto?, para defenderme del tigre, también aparecen otro tipo de herramientas, las armas. Aparecen dos cosas raras, ¿no es cierto?, cuando los monos se bajan del árbol, ¿no es cierto?, y se organizan, aparecen dos posibilidades, ¿no es cierto? Aparece entonces, ¿no es cierto?, una función de producción eficiente, eficiencia, y aparecen nuevas posibilidades tecnológicas. Chan. Lo demás, ¿no es cierto?, es más o menos cuento. Esto mismo, ¿no es cierto?, los monos organizados para cazar mamuts, ¿no es cierto?, no es muy distinto del ejemplo de Adam Smith, ¿no es cierto?, en La riqueza de las naciones. Adam Smith es el fundador de la economía. ¿Okay? ¿Qué es lo que decía Adam Smith respecto a la formación de empresas? Él ponía el ejemplo de la fábrica de alfileres. Él decía, mire, sí, que si yo tengo un artesano, ¿no es cierto?, que por su cuenta fabrica alfileres, ¿no es cierto? Al fabricar alfileres es un cacho, ¿ok? Porque que si yo significa, ¿no es cierto?, que tú tienes que tomar, ¿no es cierto?, algún metal, estirarlo, ¿no es cierto?, que si yo trefilarlo, que se llama, ¿no es cierto?, que es en la práctica hacer un alambre, tienes que estirarlo, dejarlo derechito, ¿no es cierto?, cortarlo en pedazos que lo hagan útil, ¿no es cierto?, sacarle punta a cada uno de los pedacitos que yo hice. Por el otro lado tengo que hacer una cabecita, ¿no es cierto?, porque si tengo dos puntas, ¿no es cierto?, me voy a estar clavando los dedos. Después de eso, ¿no es cierto?, tengo que empacarlo, ¿no es cierto?, porque vender los alfileres a puñados es complicado, ¿no es cierto?, y recién de ahí puedo salir a vender. Esa es la producción artesanal del alfiler. Entonces decía Adam Smith, y si yo tengo 3 o 4 viejos, ¿no es cierto?, que están especializados en cada función, uno de ellos, ¿no es cierto?, simplemente trefila, hace alambres derechos, otro corta, otro saca puntas, el otro fabrica cabezas, el otro empaca. Ese proceso es más eficiente que el proceso artesanal. Estamos hablando de finales del siglo XVIII, y si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, eso no es muy distinto, ¿no es cierto?, que cazar mamut en patota. Artesanalmente, ¿no es cierto?, es muy difícil cazar un mamut de a uno. Organizando, ¿no es cierto?, sale posible, y sale eficiente, y sale económico. Es la misma historia. Es la misma historia. Si continuamos, ¿no es cierto?, en la evolución de los tiempos, ¿no es cierto?, qué sé yo, la gran maravilla industrial, ¿no es cierto?, de la Segunda Guerra Mundial, y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, ¿por qué los aliados le ganaron, ¿no es cierto?, qué sé yo, a ver, ¿por qué en la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?, fueron derrotados los imperios centrales? Bueno, porque la moderna industria capitalista, ¿no es cierto?, de Europa, de Inglaterra, de Estados Unidos, ¿no es cierto?, las democracias, ¿no es cierto?, tenía una capacidad productiva mucho mayor que la que tenían los imperios. ¿Y en qué descansaba eso? En la empresa privada, en la empresa eficiente, organizada para la producción. Ejemplo, en Estados Unidos se llegó a fabricar un barco al día durante la Segunda Guerra Mundial. Los Liberty Ships, ¿no es cierto?, que eran barcos de transporte, ¿no es cierto?, que permitían el abastecimiento de Inglaterra, se llegó a fabricar un barco al día. Toma, cachito de goma. ¿Podía algún otro país, ¿no es cierto?, hacer una cosa como esa? Bueno, eso lo hacían empresas. ¿Ok? La fábrica Ford llegó a fabricar, ¿no es cierto?, alrededor de 1000 tanques por día, ¿no es cierto?, para la Segunda Guerra Mundial.
¿Puede hacerlo eso otra forma de organización que no sea una empresa? So, mensaje inicial de este tema, ¿ok? Básicamente, ¿no es cierto?, estamos pensando, ¿no es cierto?, que la práctica, ¿no es cierto?, esta teoría de la empresa, ¿no es cierto?, en realidad no es más que la organización social, ¿no es cierto?, que nos permite producción eficiente. Y entonces en esa categoría caben un montón de otras cosas más, ¿no es cierto?, que no son estrictamente empresas que venden tanque, o que venden cigarros, o que venden copete, ¿ok? La empresa, ¿no es cierto?, son cualquier forma de organización, ¿no es cierto?, que sea evolucionariamente más eficiente que las anteriores, ¿ok? De hecho, yo diría que los cambios que han habido, ¿no es cierto?, yo diría principalmente en el siglo XX, ¿no es cierto?, son cambios directamente organizacionales, ¿ok? Ustedes conocen la Ford, ¿no es cierto? ¿Les hablaron del Fordismo en alguna parte? Es tarde, chicos. Ya, dejémoslo de payasar. Dejemos hasta aquí la clase. Déjenme compartir este rollo. Preguntas. 2 minutos para preguntas. Profe, ¿Mm? o sea, quería consultarles acerca de cómo poder fundar, si esto aquí en esta parte de materia te ayuda a cómo fundar una empresa, o por lo menos cómo establecerla para para organizarse y producir. Mm. O sea, aquí lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, básicamente, ¿no es cierto?,